Lo primero que quiero señalar es que en este momento no estamos discutiendo bajo ningún punto de vista una política para, como se dijo recién, promover la inclusión social plena y mucho menos el mejoramiento de la empleabilidad. Estamos discutiendo respecto a un programa que lo que hace es sistematizar una política de precarización laboral impulsada por el gobierno nacional que se sustenta sobre ingresos de indigencia. Y es importante señalarlo porque esto que hoy en campaña electoral se va a presentar por parte de los diferentes gobiernos mediante planes sociolaborales como una política de asistencia social a las familias más vulnerables, en realidad es una vía de degradación de las condiciones de vida del conjunto de la población y en particular de los sectores más vulnerables. Estos trabajadores del Potenciar Trabajo desarrollan hace más de un año, en plena pandemia, en el momento más difícil de la pandemia, tareas esenciales. Desarrollan tareas en comedores, en merenderos, tareas de limpieza, incluso de obras. Lo hacen y lo hicieron exponiendo, por supuesto, su salud en la pandemia, exponiendo la salud de sus familias, y todo este trabajo lo desarrollan a cambio de un ingreso de 13.000 pesos de básico. Lo señalo porque se trata de un ingreso que no llega ni al 50% del salario mínimo vital y móvil, que ya es de indigencia, un salario mínimo vital y móvil que está en 28.000 pesos. Este es el ingreso que reciben las familias vulnerables, la supuesta ayuda económica que les va a permitir garantizar una inserción laboral y un mejoramiento en la empleabilidad. 13.000 pesos. Se aprovechan del hambre, de la desesperación de miles de familias trabajadoras para atacar en particular a los sectores más vulnerables, pero al conjunto de la población. Porque estos trabajadores que no son reconocidos como tal, tienen obligaciones, tienen límites, pero no tienen ningún derecho. No reciben ART, no reciben obra social, no reciben aportes jubilatorios, pero tienen que cumplir una jornada laboral, tienen que cumplir tareas. Y lo hacen por fuera de todos los convenios de las ramas donde desarrollan esas tareas. Con lo cual, hacen un negocio por partida doble. Precarizan y extremadamente a los sectores más vulnerables de la población y utilizan esta situación de extrema precariedad para atacar al conjunto de los trabajadores. Porque, lógicamente, cualquier patronal va a preferir contratar vía programas estatales a un trabajador precario que haga la misma tarea por un tercio del salario que debería recibir un trabajador de convenio. Entonces se trata de un ataque al conjunto de la clase obrera. Y esta es la naturaleza de todos los programas sociolaborales, bueno, los recientemente anunciados y relanzados por el gobierno provincial, Más Vida Digna o el PPP. Terminan siendo un factor de degradación del salario de todos los trabajadores en actividad. Y por supuesto ni siquiera resuelve la situación de extrema vulnerabilidad de los desocupados, porque les dan un ingreso que no les permite ni siquiera alimentar a su familia. Un ingreso, repito, de 13.000 pesos. Un ejemplo muy claro, y lo quiero dar porque estamos hablando de uno de los sectores de trabajadoras más golpeadas, es el de las trabajadoras de casas particulares. El programa Potenciar Trabajo, una de las tareas que permite es la limpieza de casas particulares y las tareas de cuidado. Tareas que deberían estar enmarcadas en el convenio ya precario, que está por fuera de los convenios colectivos de trabajo, de las trabajadoras de casas particulares, que ya reciben un salario muy precario de 22.000 pesos. Bueno, con el Potenciar Trabajo, los empleadores se ahorrarían bastante porque con 13.000 contratan a una trabajadora que haga exactamente la misma tarea. Miren, para nosotros es sumamente importante que se atienda la situación de vulnerabilidad de las familias, más en un cuadro donde recientemente, según el propio INDEC, se ha ratificado que tenemos en menos de un año 2,5 millones de nuevos pobres.
más en una provincia donde el 50% de la población está por debajo de la línea de la pobreza y donde lideramos los rankings nacionales de desocupación. En el Gran Córdoba tenemos casi el 15% de desocupación. Esto es muy importante. Ahora, bien, no lo vamos a hacer destinando los recursos estatales a fomentar planes que precarizan, que se aprovechan del hambre, de la desesperación de la población, en lugar de generar trabajo genuino. 10.000 trabajadores, 15.000 trabajadores en Córdoba movilizados hace menos de un mes reclamaron en las calles que todos los trabajadores del Potenciar Trabajo reciban un sueldo de convenio según la actividad que desarrollan, sean reconocidos como trabajadores, se les realicen los aportes pertinentes y se defienda no solamente sus ingresos, sino del conjunto de las familias trabajadoras. Nosotros defendemos esa perspectiva. Queremos que los trabajadores del Potenciar Trabajo cobren un salario de convenio, reciban un aguinaldo, reciban obra social, reciban ART, que no se aprovechen de la miseria. Por eso, que vengan ahora a pedirnos el aval para consolidar una política de degradación, de precarización, por supuesto que no la vamos a acompañar. De todos modos, no me extraña, porque si hay alguien que ha avanzado como nunca antes en la precarización laboral en esta ciudad, ha sido la Intendencia de Yarlora. Y ahí tenemos a los servidores urbanos haciendo exactamente lo mismo que los trabajadores precarios del Potenciar Trabajo por 15.000 pesos. ¿Para qué? Para atacar el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores municipales, reemplazando trabajadores de planta por trabajadores precarizados. Defendemos la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados, y esta defensa tiene que ver con la defensa integral de las conquistas históricas del movimiento obrero. No vamos a consolidar este acuerdo, no vamos a acompañar este convenio, que para más ya se está ejecutando, así que no necesitan ningún aval para desarrollar este tipo de políticas de precarización laboral. Apoyamos el reclamo de los movimientos sociales que piden trabajo genuino y defendemos la inclusión de todos los trabajadores del Potenciar Trabajo a los respectivos convenios. Muchas gracias.